Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos y amigos, ¿cómo estáis? Hoy quiero hablaros de un tema muy importante, pruebas arqueológicas, históricas, de la veracidad histórica del Libro de Mormón. Primero que nada, quiero dar mi testimonio del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es la palabra de Dios. Tengo un testimonio personal. Cuando uno lee el Libro de Mormón, puede ver sus palabras, que son más que palabras humanas. Son la palabra de Dios que llegan al corazón, al espíritu y a la mente. Y por el poder del Espíritu Santo, mediante la fe, podemos saber que son verdaderas, al igual que la Biblia. Pero hay algo que se ha criticado mucho, de que el Libro de Mormón es un invento del siglo XIX, que lo escribió José Smith o algún contemporáneo suyo. Entonces vamos a demostrar aquí claramente con la historia una de las muchas pruebas de la veracidad histórica del Libro de Mormón. Tengan en cuenta este dato. El Libro de Mormón se publicó en 1830. En 1830 no existía la arqueología en Centroamérica. Todavía no se había investigado. Hasta 1839 no empezaron los primeros arqueólogos a descubrir algunas ciudades, algunas ruinas. Pero es muchos años después cuando empieza la arqueología en Centroamérica. Y vamos a ver qué cuenta el Libro de Mormón, que luego la arqueología y la historia lo ha comprobado siglos después. Cuenta que había muchas guerras, muchas batallas, tremendas luchas, tremendos guerreros, tremendas batallas hasta aniquilaciones totales. Por ejemplo, para que lo puedan comprobar si quieren, Jarón 1:13 cuenta de guerras que empezaron en el siglo IV y III a.C. Recuerden que los nefitas habían llegado 600 años, en el 580 y algo llegaron a América, empezaron a crecer y a multiplicarse y las guerras empiezan posteriormente. Y ahí se registran las primeras guerras. Luego Mosías sigue contando en el siglo II a.C. grandes guerras. Alma 16:1 nos dice del inicio de una terrible guerra que termina en Alma 62:4 y estamos ahora en el siglo I a.C. Aún después, el Amán 11:1 dice que empieza posteriormente, después de un periodo de paz, otra guerra terrible, seguimos en el siglo I a.C. ¿Qué dice el Libro de Mormón? Que a la venida de Jesucristo se estableció la paz en la tierra. Cristo visitó las Américas y hubo un periodo de paz. Durante 2 siglos no hubo ninguna guerra, todos vivieron en paz y felicidad. A partir del segundo siglo, tercero, empiezan disensiones, peleas y de nuevo empiezan las guerras hasta terminar en el siglo IV con la destrucción total de los nefitas a manos de los lamanitas. Lo leemos en Mormón 1:8, el inicio de esa última guerra que termina en el año 385 después de Cristo con la destrucción de los nefitas. Incluso Moronic, el último superviviente y el que guardó las planchas y luego como ángel se las entrega a José Smith, en Moroni 1:2 dice que todavía después de destruir a los nefitas todavía hubieron muchas guerras entre los propios lamanitas que se peleaban entre ellos. Y otro dato más, este es dato importante, guerras importantes, guerra después de los nefitas, y tercero, esas guerras eran crueles. A los prisioneros, en Moroni 9:10, dice que los torturaban, los masacraban, hasta devoraban su carne como símbolo de valor, ¿no? Eran torturados, masacrados, sacrificados a ídolos y hasta devorados, ¿no? Como bestias. Entonces, todo esto era lo que el Libro de Mormón pintaba. ¿Y qué creía la historia? ¿Qué cree la historia desde 1830, que es publicado el Libro de Mormón, hasta el siglo XX? Pues aquí tengo una revista, Historia de National Geographic, como pueden verla, es la número 111, se publicó en mayo del 2013, y en la página 18, perdón, podemos leer, aquí tenemos, los terribles guerreros de la civilización maya. Ahora les voy a leer este trocito, si quieren hacer una pausa, para que vean que lo que digo es cierto, vean lo que dice National Geographic Historia. Dice, hasta mediados del siglo XX se pensaba que los mayas, antes de la conquista española, fueron un pueblo totalmente pacífico, cuyos gobernantes no tenían más ocupación que estudiar el firmamento y elaborar complejos calendarios. Esta visión cambió radicalmente tras el descubrimiento en 1946 de las pinturas murales de Bonampak. Aquí tienen esas murales de Bonampak, 1946. En Bonampak, Chiapas, México, en las que se representaba una violentísima batalla donde no faltaban torturas y cabezas cercenadas. Esta escena mostró al mundo que la sociedad maya estaba envuelta en implacables y sangrientas luchas, que se practicaban sacrificios humanos, que se torturaba a los prisioneros y que se exhibían orgullosamente sus cabezas como trofeos de guerra. Vemos como el National Geographic Historia
está hablando de cosas que el Libro de Mormón llevaba hablando más de 100 años. Durante más de 100 años, el Libro de Mormón hablaba de estas cosas que se creían equivocadas. El pueblo maya se le consideraba un pueblo pacífico, culto y tranquilo. Al descubrir estos frescos en Bonampak, se comprobó de que había una sociedad guerrera, que habían luchado, tal como dice el Libro de Mormón. Entonces, ¿qué pasó en esos más de 100 años? Que el Libro de Mormón contaba una cosa que aparentemente no había pasado, pero que la historia y la arqueología han demostrado más. Leamos la siguiente página, la página 20. Aquí lo tienen, por si quieren darle pausa y leerlo ustedes mismos. Otro dato importante que corrobora la historia real del Libro de Mormón. Dice, la primera guerra maya documentada. En el año 378 tuvo lugar un enfrentamiento entre los reinos de Tikal y Uaxactún, situados en el Petén al norte de Guatemala. Es la primera guerra documentada entre dos ciudades mayas. Los epigrafistas Tatiana Proskuriakov y Peter Matthews se dieron cuenta que en la estela 31 de Tikal y la estela 5 de Uaxactún describía el mismo acontecimiento. Con lo cual podemos comprobar que todas las cosas que se contaban en el Libro de Mormón, luego la ciencia, la historia, la arqueología lo han ido comprobando. ¿Por qué? Porque la última guerra datada en el Libro de Mormón, que lo tenemos en Mormón, en el libro suyo, capítulos 4 y 5, nos dicen que las últimas batallas empezaron en el año 375 y terminaron en el 385 con la destrucción final de los últimos habitantes nefitas a manos de los lamanitas. O sea que coincide prácticamente al año con estas batallas documentadas por estas estelas en la ciudad de Uaxactún y la ciudad de Tikal, que han comprobado los epigrafistas independientes. No son miembros de la iglesia, no tienen nada que ver, de hecho son personas de alto prestigio, y todas estas cosas vienen a comprobar la veracidad histórica del Libro de Mormón. ¿Qué aprendemos de esto? Pues tenemos 3 pruebas irrefutables. Que el National Geographic, y un amigo mío el otro día me decía, el National Geographic no habla del Libro de Mormón. Es que no lo va a hablar, por supuesto, pero sí que los acontecimientos que el National Geographic describe y encuentra, en este caso hay otros más que ya iré comentando con el tiempo, coinciden con lo que dice el Libro de Mormón. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo José Smith en 1830 saber que estas cosas eran reales cuando nadie las sabía? Y que durante más de 100 años se pensó, se creía que no podía ser porque no había ninguna documentación, y como más de 100 años después la documentación encontrada demuestra que lo que decía el Libro de Mormón es verdadero. ¿Se dan cuenta cómo es completamente imposible que el Libro de Mormón sea un invento del siglo XIX? Que es una novela inventada, que es un cuadro pintado por alguien. Es la palabra de Dios y está basada en registros históricos. Personas que vivieron esas situaciones, que las contaron, y que José Smith solo hizo que traducirlas. Y como las tradujo porque eran verdaderas y eran históricas, coinciden con la historia y con la arqueología. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, que los pueblos nefitas y lamanitas eran guerreros, como hemos encontrado aquí. Segundo, que las fechas documentadas coinciden casi a la exactitud, prácticamente exactas, pueden haber una diferencia pequeña de años, pero coinciden en la exactitud con las mismas registradas en las estelas mayas. Y tercero, que como en otras muchas cosas que aún no se han probado, no todo está demostrado, pero hay docenas de pruebas como esta, claras, evidentes y diáfanas, de que el Libro de Mormón es un libro histórico verdadero, demuestran que poco a poco se van a ir encontrando. Igual que durante 100 años, más de 100 años, el Libro de Mormón fue a contracorriente de lo que se pensaba de los pueblos mayas, ahora hemos visto que el Libro de Mormón era exactamente como decía, y la arqueología lo ha demostrado. Con lo cual, venimos a la frase famosa de que el tiempo da la razón. Y lo que ahora no sabemos, quizá nuestros hijos o nuestros nietos lo sabrán y lo comprobarán. Pero todo va encajando como un perfecto puzzle, le he dicho muchas veces. Ese puzzle encaja. El Libro de Mormón es verdadero como palabra de Dios y es verdadero como registro histórico. Esto apoya nuestra fe y nuestra razón. Y estas dos cosas van juntos. Testifico que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Lo sé por el poder del Espíritu Santo, pero lo sé por la arqueología, por la historia y por la razón.